Jalapa de Enríquez, la hermosa capital del estado de Veracruz en México, una urbe rodeada de volcanes, montañas y bosques, rica en cultura y tradiciones donde en un solo momento se puede viajar en el tiempo desde el presente hasta la época virreinal. Su centro histórico es el hogar de la barroca Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción, cuya amarilla fachada atrae todas las miradas. A unos cuantos metros de ahí se puede llegar al Parque Juárez y contemplar las montañas que rodean a la ciudad, sobresaliendo entre todos el majestuoso pico de Orizaba. Bella ciudad cuyos primeros habitantes de la zona fueron totonacas y grupos olmecas. Jalapa, palabra que según la etimología significa lugar de aguas arenosas. La Jalapa que fue establecida como villa desde los primeros viajes de exploración de los españoles en 1519, aquel lugar en que estuvo el barón Alexander von Humboldt en 1804 y que nombró como la ciudad de las flores. La urbe que desde la creación de la República en 1824 ha ostentado el título de capital del estado de Veracruz. Esa Jalapa que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX experimentó un desarrollo en instituciones culturales y educativas, el primer lugar de la República donde se estableció una escuela normal y que se le nombró como la Atenas veracruzana. Jalapa, la hermosa y tranquila ciudad que entre sus calles coloridas y de formas irregulares guarda un sinfín de leyendas que son el deleite de sus habitantes y de los turistas, y de las cuales compartiré algunas. En sus tiempos primigenios, Jalapa no era más que una pequeña villa rodeada de haciendas, donde los viajeros que transitaban del puerto de Veracruz con rumbo al interior del virreinato pudieran hacer escala. Entre este panorama de terracería y campos de cultivo, con la respiración agitada y visiblemente alterado, caminaba rápidamente Juan Tepache. Era un humilde campesino que iba a la iglesia en busca del cura para que lo auxiliara. Tepache quería que el sacerdote bendijera su hogar, ya que parecía que fuerzas malignas pretendían apoderarse del lugar. Al encontrarlo, le contó que en medio de sus milpas había un montículo de piedras que cuando caía la noche se podían escuchar provenientes de él unos quejidos tan lastimeros que erizaban la piel. No solo eso, sino que en las últimas noches sentía que el quejido se desplazaba junto con él sin importar el lugar de la casa en que se encontrara, y que muchas personas ya le habían comentado que sombras salían de entre las piedras. El clérigo, ataviado con túnica, cordón y sandalias, escuchó con atención el relato y accedió a acompañar al hombre. Al llegar a la morada del campesino, comenzó a rociar agua bendita por la vivienda sin pasar por alto ni un solo rincón. El hombre de Dios no escuchó ningún gemido ni presenció nada sobrenatural, por lo que comenzó a sospechar que quizás todo podría ser un engaño. Tepache, adivinando lo que pasaba por la mente del sacerdote, lo instó a ir hacia su milpa para acercarse al cúmulo de piedras. El cura roció el montículo de agua bendita y rezó. En ese instante se escuchó un estruendo, como si un rayo hubiera caído delante de ellos. Para su sorpresa, las rocas se abrieron y de su interior salió un espíritu diabólico con brasas incandescentes en las cuencas de los ojos. No pudieron apreciar el cuerpo del demonio, ya que estaba cubierto de pies a cabeza por una larga y tupida cabellera oscura. Sin amilanarse, el religioso se desató su cordón y comenzó a golpear fuertemente a aquella entidad. Ante el ataque, la criatura lanzó un espeluznante chillido que les erició la piel y con una voz femenina les lanzó la siguiente maldición: Jalapa morirá por agua. Y sin más, se fundió entre las rocas desapareciendo. Hasta el día de hoy, jamás se le ha vuelto a ver, pero los habitantes de Jalapa siguen recordando aquella amenaza y ruegan a Dios para que jamás se cumpla. La carretera que va de Jalapa a Perote se ha hecho tristemente famosa. Los camioneros, choferes y automovilistas que la transitan aseveran que a la altura del antiguo rastro hace su aparición un espectro. Cuentan que por las noches, en especial en las que llueve y hay neblina, al pasar solos por el mencionado paraje, observan a borde de carretera a una muchacha muy hermosa. La joven comienza a mover sus manos para pedirles aventón. Los conductores dicen que si no le haces caso puedes continuar con tu trayecto como si nada, pero que kilómetros más adelante vuelves a ver a aquella bella chica que con más insistencia pide que la lleves. Si de nueva cuenta la ignoras, al momento de espejear por el retrovisor de tu vehículo, observas que una calavera va en el asiento trasero contigo. Al voltear tu cabeza asustado para corroborar lo visto, no hay rastro alguno de aquella calaca y puede ser que llegues a sufrir algún accidente.
Son innumerables las historias que se narran sobre esta entidad, a la que han apodado como la Tapacaminos. Se ha sabido de personas que acuden a confesarse a las iglesias de Jalapa después de haber vivido un encuentro como este, ya que los embarga el miedo y la culpa. Suponen que la espantosa calavera que vieron es un castigo por no haber auxiliado a esta ánima en pena. Para otros, sin embargo, este fantasma es un ser maligno y el verdadero castigo se da al sucumbir a sus encantos, ya que se cree que los conductores que sí se detienen y la suben a sus vehículos han sufrido graves accidentes. En el centro histórico de Jalapa se pueden encontrar lugares que nos remontan a la época del virreinato. Tal es el caso de una angosta callejuela empedrada entre las calles Francisco y Madero y José María Alfaro, llamada como el Callejón del Infiernillo. Según se cuenta desde hace muchos años, en ese sitio se aparece el diablo, y hay una leyenda que nos indica cuándo comenzó todo. Se nos narra que José y Pedro eran dos amigos que habitaban en la zona. Un día, ya a punto de anochecer, José se despidió de Pedro y partió rumbo a su hogar. Para cortar camino, entró al callejón. Inmediatamente sintió que algo no iba bien. Estaba inquieto y el ambiente en aquel sitio le hizo estar alerta. Notó cómo los vellos de sus brazos y los cabellos de su nuca se erizaban. Nervioso, aceleró el paso mientras su corazón latía más rápido a cada zancada que daba. Para su desazón, percibió que por más que caminaba no podía llegar al final de la callejuela. En ese momento, de la nada se materializó ante él un ser. José trató de ver qué es lo que era aquella criatura, pero no pudo siquiera levantar la mirada. Con el poco valor que pudo reunir, habló aquella cosa. ¿Quién eres tú? Soy el diablo, le respondió el ente. Sin soportar más, José dio media vuelta y huyó despavorido. Según cuenta la leyenda, mientras se alejaba podía escuchar en sus oídos las carcajadas del demonio. Esta historia se propagó por toda la población y a raíz de esto se le dio su actual nombre a la callejuela. Según cuenta el vulgo, en este sitio al caer la noche el ambiente cambia y a veces se escucha la risa macabra del diablo. Cierto o no, la verdad es que la oscuridad, lo estrecho del lugar, su ligera curvatura que impide observar los extremos de la vialidad y la soledad son una combinación perfecta para que el misterio se respire en este callejón. En pleno corazón de la ciudad, entre las calles Revolución y Juan de la Luz Enríquez, se encuentra el Callejón de Rojas, al cual se le conoce también como el Callejón del Perro, debido a una curiosa leyenda que sucedió, según se cuenta, mucho tiempo atrás. Ahí tenían su hogar una señora mayor y su perro. Todas las mañanas salía la mujer rumbo a la catedral para escuchar misa de 7, siempre acompañada por su fiel amigo. La viejita entraba al templo y el can se quedaba quieto, esperándola pacientemente hasta que saliera para regresar juntos a casa. Trágicamente un día, los vecinos encontraron tendido en la calle el cuerpo sin vida de la mujer y a su lado, a su noble guardián. Dos hombres enfundados en sendos zarapes habían asesinado a la anciana para robarle un precioso collar de perlas. Tuvieron que huir malheridos ante el furioso ataque del perro. Después del entierro, el animalito iba todos los días al cementerio y montaba guardia junto a la tumba de su dueña. La gente al verlo solía por lástima dejarle algún pedazo de pan y un poco de agua. Al ponerse el sol, regresaba al callejón que habitó junto con su dueña y durante toda la noche lanzaba aullidos lastimeros. Aquello perturbaba el sueño de los vecinos, quienes molestos le arrojaban piedras y palos con la intención de hacerlo callar o ahuyentarlo. Mas a pesar de los golpes, el perro no se detenía. Pronto el callejón se volvió peligroso para los transeúntes que vistieran jorongos o zarapes, ya que al verlos, el can los atacaba salvajemente. Cierto día, seguramente ya hartos de la situación, dos hombres atacaron a palos al perro hasta matarlo. Sin embargo, esto no libró a las personas de la presencia del animal. Se cuenta que aún hoy en día hay noches en que se le puede ver en el Callejón de Rojas y que todavía se escuchan resonar sus aullidos fantasmales. Las leyendas son parte del imaginario colectivo de una sociedad. Surgen cuando una persona con inventiva teje un relato. Este va pasando de boca en boca, se le van agregando cosas y si se le da un aire de misterio, un toque de solemnidad, está listo. Solamente se necesita algo tangible, una casa, un callejón, un animal, una persona. Y con eso, la inagotable imaginación humana hará el resto.
en Jalapa hay una leyenda urbana que es fiel reflejo de esta situación. En el fraccionamiento Las Ánimas se asegura que habita un ente que ansía cobrar venganza. En una de las casas, escondida entre las cortinas de un ventanal de la planta alta, Yarini acecha pacientemente. Ha aterrorizado a incontables transeúntes que han osado posar su mirada en ella. Aseguran nerviosos que la han visto mover sus ojos y sus manos. A este aterrador ser lo han bautizado como la muñeca de las ánimas. El vulgo cuenta que todo comenzó hace 60 años. La pequeña Sara, de 4 años, jugaba con su muñeca Yarini y demás juguetes en la banqueta frente a su casa. De repente, su pelota rodó hacia la calle y la pequeña corrió tras ella. Su carrera fue bruscamente interrumpida por un automovilista que pasó sobre la pequeña y que al percatarse de lo sucedido, huyó del lugar. Nadie advirtió la tragedia. Solo las araucarias que dan nombre a aquella calle fueron mudos testigos de la muerte de Sarita. A partir de ese día, la señora Angélica, su madre, coloca todas las mañanas a Yarini en el ventanal de la segunda planta. Afirman las personas que es para que cuando pase por ahí quien le arrebató a su hija, recuerde que tiene cuentas pendientes con ella y con Dios. Algunos creen que el espíritu de la pequeñita poseyó a la muñeca, ya que busca venganza. Sostienen que eso explicaría por qué el juguete desprende esa aura maligna y es capaz de moverse. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. Ante la popularidad de la leyenda, medios de comunicación se dieron a la tarea de investigar todo lo referente a la muñeca de las ánimas. Acudieron al domicilio de la señora Angélica y le cuestionaron todo sobre la historia de Yarini. Ella narró que la muñeca era un preciado recuerdo que le remitía al sentimiento e ilusión de en algún momento haber sido los Reyes Magos, ya que fue el primer regalo para su hija, que ya es una mujer adulta. Contó que cada mañana le ponía una ropa diferente a Yarini y la colocaba en su ventanal, y que al caer la noche la retiraba. Esto quiere decir que nunca existió una niña atropellada ni una muñeca poseída. Pero esto no quiere decir que la leyenda morirá. La historia de la muñeca de las ánimas seguirá siendo contada y las personas seguirán acercándose curiosos a aquella casa para ver si pueden percibir los movimientos de Yarini. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco enormemente. Si te interesan más programas de leyendas, mitos, eventos históricos, casos criminales o paranormales, puedes consultar el contenido de este proyecto. Lo encuentras como La Clio de Guanatos en diversas plataformas. Reiterando de nuevo el agradecimiento, pasa buen día, tarde o noche. Hasta luego.